Dios le bendiga, hermanos, en esta preciosa hora. Qué bendición poder reunirnos de nuevo. Bueno, en esta oportunidad, cada quien con su familia. Damos gracias al Señor porque nuevamente podemos acercarnos a Él, acercarnos al trono de su gracia y poder juntos, amados hermanos, estudiar la palabra del Señor. Recuérdense que todos los días sábados tenemos estudio en los grupos, en los diferentes grupos familiares, y a través de este medio pues usted va a estar juntamente conmigo estudiando la palabra del Señor. Quiero esta hora que usted vaya conmigo a la palabra del Señor en el capítulo 5 del apóstol Pedro, de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, el verso número 7. Dice la bendita palabra del Señor: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Con la ayuda del Señor trataré la manera de compartirles este estudio en esta hora. Vaya conmigo y preste mucha atención a lo que quiero compartirles hoy. Lo vamos a ver, esta enseñanza, bajo el tema libres de ansiedad. Quiero comentarles que hoy en día, o mejor dicho, el tiempo que estamos viviendo un momento muy difícil. Estoy seguro muchas familias la están pasando muy difícil. Y amados hermanos, este es un mejor momento que nosotros podamos buscar del Señor. Y hablando de este tema, libres de ansiedad, y usted va a ir viendo conmigo conforme el desarrollo de la enseñanza, pero quiero decirles, amados hermanos, que las personas que viven la ansiedad, hermano, mucha gente está pasando por esta circunstancia. Lo vamos a ver en este momento. Dice la introducción de esta enseñanza: hay varias razones por qué los corazones se llenan de ansiedad. En primer lugar, por alguna mala experiencia, por algún problema que haya tenido en la vida, por alguna fuerte enfermedad que le ha tocado sufrir. Entonces, cuando vemos esta introducción, usted sacará ahí su propia conclusión de que cuando estamos pasando por alguna circunstancia difícil, hermano, muchas veces caemos en ansiedad. Pero, escuche esto, cuando las personas pasan esta situación, su corazón se llena de ansiedad, pero a través de este estudio, trataré la manera de enseñarles cómo ser libres de ansiedad, que es lo que vamos a ver en esta noche. Libres de ansiedad. Para poder compartirles esta enseñanza, vamos a definir el punto número 1, ¿qué es ansiedad? Encontré 4 definiciones de lo que es ansiedad y se los voy a mencionar y después vamos a ir desglosando uno por uno. Punto 1, conmoción. Número 2, intranquilidad. Número 3, nerviosismo. Número 4, preocupación. Entonces, amados hermanos, cuando vemos que esta es la definición de lo que es ansiedad, vamos a ver qué es conmoción. Dice, conmoción es un sentimiento de pena profunda que sacude el ánimo de una persona. Escuche bien esto, es un sentimiento de pena profunda que sacude el ánimo de una persona, especialmente hasta despertarle la compasión o las ganas de llorar. Eso es una definición de ansiedad. Número 2, es intranquilidad. La palabra intranquilidad significa turbación o falta de tranquilidad. Eso es lo que significa intranquilidad, turbación o falta de tranquilidad. El tercer punto, nerviosismo.
¿qué es nerviosismo? Es una inquietud. Y el punto 4 es preocupación. ¿Qué es preocupación? Es es temor producido por una situación difícil. Cuando definimos, hermano, lo que significa ansiedad, usted encuentra 4 definiciones, hermano, y la situación de hoy, hermano, es bastante difícil, donde muchas personas están viviendo esta situación. Amén. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque la gente que cae en un estado de ansiedad, hermano, viven estos tres conceptos de lo que es ansiedad. Entonces, y estas cosas, escuche, no permiten la relajación y el descanso de la persona. Amén. Vea esto, hermano. Que lo que es la ansiedad, estas cosas no permiten la relajación y el descanso de la persona. Si usted hoy en día ha escuchado de gente que no puede reconciliar el sueño, gente que pasa toda la noche sin poder dormir. Ahora, se preguntará por qué, hermano. O usted va a encontrar alguna persona que tal vez está llorando y se pasa todo el tiempo llorando, porque ha caído en un estado de ansiedad. Y a veces esto no lo comprendemos, hermano, y eso está en la palabra del Señor. Entonces, aquí, hermano, la ansiedad a veces es necesaria para sobrevivir ante ciertos riesgos, ya que pone a la persona en alerta. Mire, lo que hace la ansiedad en la persona es poner a esta persona en alerta. 2 cosas: huir o luchar. Cuando alguien está, o mejor dicho, si alguien está viviendo este momento o ha caído en este estado de ansiedad, escúcheme bien, tiene 2 salidas: huir o luchar. Pero yo le invito a esta hora que usted luche por salir de esta ansiedad, por abandonar lo que es la conmoción, intranquilidad, nerviosismo o preocupación. Amén. Porque les decía que en este tiempo mucha gente, hermano, máxime las personas que no conocen al Señor Jesús, no conocen del Señor, no saben ni quién es el Señor. ¿En dónde se refugian las personas, amados hermanos? No tienen en quién refugiarse y por eso caen en un estado de ansiedad. Pero si usted me está viendo en esta hora, yo le invito a que usted luche por salir de esta ansiedad. ¿Cómo va a salir de esta ansiedad? Vamos a verlo más adelante. Ahora, voy a tocar el punto 2. Encontramos en el texto que leímos como base a esta enseñanza, dice la Escritura: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Muy bien. Vamos a tocar un punto aquí muy interesante. Al leer este texto de la palabra del Señor, encontramos, hermano, a la iglesia primitiva que el corazón de ellos se había llenado de ansiedad. El corazón de ellos estaba lleno de ansiedad. Como ya definimos qué es ansiedad, usted ya sabe qué es. Ahora, el corazón de la iglesia primitiva se llenó de ansiedad. Ahora, ¿por qué, hermano? Por el momento que estaban viviendo. Voy a tomar aquí, dice, cuatro incisos. Número 1, habían sido acusados por el emperador Nerón de haber incendiado Roma. Mire, lo que la iglesia primitiva, hermano, estaba viviendo y por qué el corazón de ellos se había llenado de ansiedad es que, escuche esto, que habían sido acusados por el emperador Nerón de haber incendiado Roma. Y, hermano, y se cree que el causante de este hecho había sido el mismo emperador. ¿Y sabe por qué? Porque quería edificar su palacio en ese lugar.
Ahora, los que sufrieron la consecuencia acá, los que vivieron el momento difícil de la persecución acá, fueron los cristianos primitivos. Entonces, en el inciso C dice, eran obligados a volver a la adoración de los dioses falsos. Vea esto. Los cristianos, o sea, el momento que ellos estaban viviendo acá, estaban siendo obligados a volver a la adoración de los dioses falsos y aún al mismo emperador. Amén. Fíjese, hermano, que en nuestro tiempo, mire, usted como ser humano, como creación de Dios, la Biblia nos enseña que fuimos creados con libre albedrío. Usted es libre en elegir lo que usted quiere. Pero recuérdese que al final de nuestra carrera, de nuestra estancia en esta tierra, al final vamos a tener que entregarle cuentas al Señor. Entonces se hace necesario, en el caso de la iglesia primitiva, no adorar al emperador, no adorar a los dioses falsos, sino mantenerse en la fe. Amén. Entonces ellos estaban siendo obligados a volver a la adoración de los dioses falsos y aún al mismo emperador. Escuche este punto, eran obligados a arrodillarse ante las estatuas de los emperadores. En ese tiempo, en el tiempo de la persecución de la iglesia, ahí pasaron 10 emperadores, donde, hermano, cada uno de ellos tenía su estatua. Y la gente que habían aceptado a Jesucristo como Salvador estaban siendo obligados, inclusive eran obligados a arrodillarse ante tal estatua. Sí, hermano, cuando uno ve toda la historia, lo que estoy compartiendo que es pura historia, cuando uno ve la historia, hermano, usted se queda sorprendido de lo que encuentra. Porque cómo es que la iglesia se mantuvo en ese tiempo. Vea, hermano, el caso de nosotros, hermano, esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, hermano, a muchas familias, y sin duda, hermano, están preocupados, han caído en un estado de ansiedad, hermano, por esta pandemia que se está viviendo. Pero, hermano, de esto el Señor, hermano, el Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a llevar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, hermano, porque el plan de Dios para nosotros, hermano, es algo bueno, es algo interesante, hermano. Ahora, el inciso C, muchos de ellos volvieron atrás. Mire, en ese tiempo, muchos de los cristianos volvieron atrás, porque eran obligados, y si no lo hacían, muchos de ellos, hermano, sufrieron la muerte. Muchos murieron en este tiempo. Muchos dieron su vida por Jesucristo. Amén. Entonces, muchos de ellos volvieron atrás. Oiga, negando su fe en Jesucristo. Gloria a Dios. He tenido la oportunidad de hablar con varias personas. Y yo les pregunto, ¿qué hacen ellos en este tiempo de cuarentena? Algunos dicen, pues me pongo a ver una película con mi familia. Otros dicen, pues nos reunimos a orar. Y pues otros que se reúnen a leer la palabra del Señor. Pues eso es interesante. Amén. Porque lo que estamos pasando es una oportunidad que tenemos para poder acercarnos más al Señor. Amén. Por eso dice que muchos de ellos volvieron atrás negando su fe en Jesucristo. Hermano, déjame decirle en esta hora, este no es un tiempo para que nosotros volvamos atrás. Dice la Escritura que no somos de los que retroceden para perdición, somos de los que avanzamos para vida eterna. Esa es nuestra meta, amado hermano.
Tenemos que avanzar, tenemos que crecer en nuestra vida espiritual y no podemos volver atrás. Hoy no estamos siendo obligados a otras cosas, amén. Hoy tenemos la libertad, hermano, ahí donde está en su sala, quizá en su carro, no sé dónde está usted, pero ahí donde se encuentra. Escuche esto, usted puede orarle al Señor, puede cantarle al Señor con toda libertad. Muy bien, por más que habían abandonado por completo la religión ancestral de sus padres, mire, el corazón de ellos se había llenado de ansiedad. Habían abandonado la religión de sus padres. Amén. Mas sin embargo, hermano, como seres humanos, llega el temor en nuestro corazón. Mas sin embargo, en este tiempo, en el corazón de muchos, hermano, el corazón de muchos fue cautivado por el temor. Amén. Y eso nos dice Primera de Pedro 1:18. Dice la escritura: sabiendo que fuisteis rescatado vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Qué dice el apóstol acá? Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Pues los hermanos de la iglesia primitiva habían abandonado la religión ancestral de sus padres y se habían convertido, hermano, a un Dios invisible, a un Dios todopoderoso, a un Dios eterno. Amén. Entonces, por más que habían abandonado por completo la religión ancestral de sus padres, el corazón de ellos se llenó de ansiedad. Hablando humanamente, cuando uno cae en estado de ansiedad, hermano, y si usted lo ve en el lado humano, usted no quiere saber nada de nada, ni saber cómo se llama. Ni saber cómo se llama, hermano, porque está en un estado de ansiedad. Amén. Usted no quiere que ni le hablen, ni le digan nada por la situación que está viviendo. Y este es el caso de la iglesia primitiva, hermano. Ellos, muchos, se llenó el corazón de ellos de ansiedad. Ahora, incisos, el cristianismo en esta época era considerado ilegal en el imperio romano. Este es otro punto muy interesante. El cristianismo en ese tiempo, en esa época, era considerado ilegal en el imperio romano. Amén. Los cristianos, escuche esto, debían ocultarse. Sus reuniones serían entonces secretas. Y con esto, hermano, esto nos da a entender que no había libertad de culto. Amén. Qué interesante, hermano. Al ver esta historia y nos encontramos, hermano, con esto, que no había libertad de culto. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy nosotros tenemos la dicha, tenemos la oportunidad de alabar y bendecir el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hoy tenemos la oportunidad, hermano. Gloria a Dios. Hoy no estamos limitados. Amén. Pero en el tiempo de la iglesia primitiva, oiga, sus reuniones serían entonces secretas. Se reunían en unos lugares llamados en las catacumbas. Pero no había libertad para levantar la mano y decir: gloria a Dios, Cristo vive. No había esa libertad. Por eso, usted que tiene esa libertad, estando en su trabajo, en su negocio, en su carro, en la calle, usted puede alabar el nombre del Señor y nadie le puede decir nada. Somos libres. La Escritura dice: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, los cristianos, tomando como principio que Jesús es el único Señor de señores y el único Hijo del Dios verdadero, escuche esto, se negaban a tomar tales
actitudes. Y como y como se negaban a estas actitudes, a que tenían que adorar al emperador o a los dioses falsos, ellos se negaban. Los que estaban seguros de su fe en Jesucristo se negaban. Y por haberse negado, muchos de ellos murieron. Amén. Ahora, muchos de ellos perdieron la vida. Los romanos veían en estos gestos las actitudes de una rebelión política contra el imperio y el emperador. Y por eso, hermano, los tenían que matar, los tenían que perseguir, hermano, porque ellos veían, los romanos veían en los cristianos una rebelión política contra el imperio y el emperador. Ahora, veían en estos gestos las actitudes de una rebelión política contra el imperio y el emperador, lo cual originó varias persecuciones contra los cristianos en esa época. Amén. Eso dice, originó varias persecuciones contra los cristianos. Gloria a Dios, hermano. Mire cómo el corazón de la iglesia no se iba a llenar de ansiedad. Si el de nosotros se llena de ansiedad por alguna enfermedad, algún problema, alguna situación económica, algo que estamos viviendo, caemos en estado de ansiedad. Mire la iglesia cómo no iba a caer en este estado, hermano. Mas sin embargo, hermano, en medio de esta situación que la iglesia primitiva estaba viviendo, el apóstol Pedro hace un llamado a la iglesia y les motiva, hermano, a hacer dos cosas interesantes. Número uno, hermano, a que aprendieran a descansar en el Señor. Amén. Que aprendieran a descansar en el Señor. Vamos a definir lo que significa la palabra descansar. Vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 33, el verso 14. La escritura dice: y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahora usted va a comprender por qué el apóstol les dice que echaran su ansiedad sobre él, que descansaran en el Señor. Porque la palabra descansar, hermano, significa reposar del descanso. Y eso es lo que le dice el Señor a Moisés y al pueblo de Israel. Y le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amigo, hermano, familia, o no sé, todos los que me están viendo en esta noche, quiero decirles que solamente en Jesús vamos a encontrar descanso para nuestras almas, para nuestra vida, tanto espiritual como físicamente. Amén. Porque, hermano, la palabra descansar significa reponerse del cansancio. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué hace usted cuando llega de su trabajo para reponerse del cansancio? ¿Qué hace? A descansar un momento. Se recupera de ese cansancio durante el día. Mire, y qué rico es descansar en el Señor. Amén. Ahora, dice reponerse del cansancio. Ahora, también la palabra aquí, lo que está en Éxodo 33:14 dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahora, la palabra descanso es ser apacentado o aquietado, estar seguro, estar quieto, morar pacíficamente. Hermano, todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabe una cosa, hermano, moramos, descansamos pacíficamente. Amén. Yo vivo tranquilo. Tenemos que vivir en paz, confiados, hermano. Amén. Confiados en el Señor. Confiados en Él. Gloria a Dios. Entonces, por eso dice la escritura que dice la definición de la palabra descanso: ser apacentado o aquietado, estar seguro, estar quieto. ¿Qué es estar quieto? Estar tranquilo, pues. ¿Usted está tranquilo, hermano? Usted que me está viendo, ¿está tranquilo?
está ahí en paz, está respirando la paz de Cristo, o está afligido, o ha caído en este estado de ansiedad. Está tranquilo. Sí, está tranquilo, hermano. Hay que estar tranquilos porque, hermano, confiamos en aquel que hizo al hombre a su imagen y semejanza. Número 2, vaya conmigo a Isaías capítulo 40, el verso 29. La escritura dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si usted ya no tiene fuerzas, yo le invito esta noche: acérquese al Señor, acérquese a Él, descanse en Él. Eso fue lo que le dice el apóstol Pedro. Les dice, lo voy a parafrasear esto, les dice: hermanos, ustedes que están viviendo la persecución, les dice, aprendan a descansar en el Señor, descansen en el Señor. Amén. Entonces, si vemos que descansar es reponerse del cansancio, también hay otra definición, que descansar es recuperar fuerzas. Gloria a Dios. Usted va a recuperar fuerzas, tanto espiritual como físicamente. Los va a recuperar. ¿Dónde, hermano? En la presencia del Señor. ¿Dónde, hermano? No los escucho. En la presencia del Señor. Usted ahí va a recuperar sus fuerzas. Ahí va a recuperar fuerzas en el Señor. Por eso el libro de Isaías 40, 29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Este es el momento, ahí donde está, este es el momento en que usted se acerque al Señor para recuperar fuerzas en el Señor. Gloria a Dios. Ahora, vamos a ver Mateo 11:28, dice la escritura: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué lindo es el Señor, hermano. Él nos hace esa invitación a descansar en Él. El mismo Dios que estuvo luchando, que estuvo ahí motivando, que estuvo dando fuerzas a la iglesia primitiva, es el mismo Dios. Él no cambia, hermano. Él es el mismo. Hoy en día Él nos va a dar fuerzas, hermano, para salir adelante. Para, hermano, que un día cantemos victoria diciéndole al Señor: gracias, porque esto fue posible. La escritura dice que para Dios no hay nada imposible. Amén. Entonces, la otra definición es recuperar fuerzas. Amén. Si está cansado, en el Señor va a encontrar descanso. Si ya no tiene fuerzas, quiere recuperar esas fuerzas, las va a encontrar en el Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, también les recuerda cómo ser libres de esta ansiedad. Como usted vio conmigo que ansiedad, ¿qué significa ansiedad? A ver si se recuerda. ¿Qué significa? Repítelo ahí donde está. Significa conmoción, intranquilidad, nerviosismo y preocupación. Muy bien, ahí en el inicio definimos uno por uno. Ahora, el apóstol Pedro les recuerda cómo ser libres de esta ansiedad. ¿Cómo? Capítulo 5, el texto que tomé como base, el verso número 7, dice el apóstol Pedro: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, vamos a definir lo que dice echando. ¿Qué significa echando vuestra ansiedad sobre Él? Dice la definición, literalmente significa lanzar algo sobre. Vaya conmigo al Salmo 55, el verso 22. Dice la escritura: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Aleluya, diga gloria a Dios, hermano. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Bendito sea el nombre del Señor. Y no dejará para siempre caído al justo. Este es otro punto si hablamos de justos, pero aquí ya no me va a alcanzar el tiempo. Muy bien, entonces,
Este es el momento en que podemos echar sobre el Señor nuestra carga. Dice la Escritura, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad. Ahora les explicaba que significa literalmente lanzar algo sobre. Entonces el Señor en el libro de los Salmos 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. La palabra sustentará significa mantener, nutrir, proveer alimento, sostener y proteger. Mire, hermano, lo que encontramos en la bendita palabra del Señor. Si Él dice, si la Escritura dice: echa sobre Jehová tu carga porque Él te sustentará, entonces Él dice, la definición de la palabra sustentará significa mantener, nutrir, proveer alimento. Mire, el Señor en su momento va a proveer todas las cosas que nosotros necesitamos. Él nos va a nutrir, hermano. Cuando vamos a salir de esta cuarentena, no vamos a salir todos raquíticos espiritualmente, sino vamos a salir fuertes en el Señor. Aleluya. Ahora, la segunda parte, y con esto concluyo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Según el Salmo 121, el verso 3 dice: no dará tu pie al resbaladero. Es que la palabra cuidado, cuando hablamos del cuidado, estamos hablando del cuidado de Dios que tuvo de la iglesia primitiva. Y como les decía, Él es el mismo Dios y tiene el mismo cuidado de nosotros. Amén. Entonces vamos a ver lo que significa el cuidado de Dios. Encontramos tres cosas: proteger, conservar y resguardar. Y se lo voy a definir así rapidito. ¿Qué es proteger? Es hacer que una persona no reciba daño, poniendo en un lugar especial. Según Génesis 45:10 dice la bendita palabra del Señor: y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Cuando el pueblo de Israel o Jacob y sus hijos pasaron hambre en la tierra de Canaán, el Señor, el rey les dio ahí, hermano, un lugar que se llama Gosén, la ciudad de Gosén, donde ellos estuvieron protegidos, no sufrieron de hambre, no pasaron penas, tuvieron todo lo que necesitaban. Y en este tiempo, hermano, Él es el mismo Dios, escuche bien, que nos va a proteger, nos va a sustentar, va a proveer todo lo que vamos a necesitar. Ahora, la palabra conservar, tener una cosa guardada con mucho cuidado para que no se pierda. Según San Juan 17:12 dice la Escritura: bendito sea el nombre del Señor. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Vea esto, hermano. ¿Qué es conservar? Es tener una cosa guardada con mucho cuidado. Cuando el Señor estuvo con sus discípulos, cuidó de ellos, hermano, de lo primero hasta lo último. Alabado sea el nombre del Señor. Y le digo, hermano, Él es el mismo Dios que va a cuidar de nosotros desde el principio, hermano, hasta el final. Porque así, hermano, es como el Señor trabaja. Punto final: resguardar. Vaya conmigo al Salmo 23, el verso 4. Dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirá aliento. Así que, hermano, no tenga miedo de nada. La Escritura dice que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Al final, hermano, somos de Él. Entonces, cuando hablamos de resguardar, la palabra resguardar significa preservar, refugiar, abrigar, defender, esconder a una persona de todo riesgo y peligro. Por eso dice el Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. No tenga temor, hermano, no tenga temor. Dios está con usted. Amén. Y muy pronto viene por nosotros. Que el Señor les bendiga. Concluyo con esta enseñanza. Amigo y hermano, solamente en el Señor Jesús encontraremos descanso y vida eterna. Ore conmigo. Señor, queremos darte gracias.
Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por este estudio, gracias por esta enseñanza. Señor, te alabamos y te bendecimos. Muchas gracias te damos, Señor. A ti sea la honra, a ti sea la gloria. Bendice a cada familia que está en su hogar viendo este programa y edificándose con esta enseñanza. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Si hay amigos, espero en el Señor que esta palabra haya tocado el corazón de ellos. La honra y la gloria es para ti. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.